3030, Edgardo Melgar en vivo comienza ya. Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros. Tal y como lo anunciamos a través de las redes sociales, esta noche nos acompaña en el primer segmento de 3030 doña Xiomara Castro de Celaya, es la candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación, quien hoy ha presentado su plan de gobierno para refundar Honduras 2022-2026. Así que yo le agradezco mucho que esté esta noche aquí con nosotros en 3030, como lo ha hecho en otras ocasiones también, donde, sobre todo cuando ha comenzado ya la recta final para las campañas presidenciales. Tanto lo hizo en 2013, también tuvo participación en 2017 y esta vez no podía ser la excepción. Así es. Muchas gracias. Y te agradezco mucho, Edgardo, por invitarme a tu programa. La verdad es que es importante hoy, en las condiciones en que está nuestro país, poder hablar con el pueblo, hablar especialmente con tu público, que un pueblo que está ansioso de saber cómo vamos a salir de las condiciones en que nos encontramos. Y lógico, estos espacios son importantes, especialmente para nosotros, porque nos permiten poder tocar los temas álgidos que hay en nuestro país, pero también el generar esa esperanza que hoy el pueblo está necesitando. Que no tiene. Exacto, que no tiene por la crisis en que hoy estamos viviendo. Pero estamos próximos a un proceso electoral y de la única manera que las condiciones de nuestro país puedan cambiar es cuando el pueblo tome decisión y asista a este proceso electoral y sea a través de su voto que logre a través de las propuestas y especialmente las propuestas que nosotros estamos haciendo para un cambio. La veo en su campaña. Sí. La veo, cuando me refiero a que la veo en su campaña, me refiero no solo a la presentación que hizo hoy, sino cuando está en el interior del país, en las caravanas, en las concentraciones que son pequeñas por las medidas de bioseguridad, que obviamente se tienen que mantener, no pueden ser aquellas concentraciones de los 90s, que eran multitudinarias, de los distintos partidos políticos, y también comenzando este nuevo siglo. El punto es que yo digo, ¿cómo hace doña Xiomara para estar ahí con sus seguidores, con la gente que quiere acercarse a usted? Veo que generalmente está siempre con su mascarilla por el tema de las medidas de bioseguridad, muy propia a usted en eso, pero la gente siempre quiere acercarse a usted. Sí. Y yo digo, hay un alto riesgo. Porque el COVID usted sabe cómo está. Tenemos al menos 4 variantes de preocupación que circulan en el país. ¿Cómo hace usted para lidiar con eso de las medidas de bioseguridad que nos recomiendan, el distanciamiento como estamos ahora mismo usted y yo aquí? Y sin embargo acercarse, la gente quiere abrazarla, quiere darle un beso, quiere acercarse con sus hijos, quieren tomarse una fotografía con usted. O sea, es una lucha esa, ¿verdad? Entre el acercamiento al cual usted ha estado acostumbrada y la situación que nos imponen las circunstancias. Así es. Bueno, la verdad es que la pandemia nos ha cambiado la vida a todos en este país y en el mundo entero. Una pandemia que ha afectado de tal forma que se propaga tan rápidamente. En las elecciones primarias, que estábamos iniciando la apertura en el país, pues en realidad nos tocó como una forma de poder hacer la campaña a través de caravanas, ¿verdad? Entonces, la gente iba en sus carros y nosotros en el nuestro. Pero, ¿sabes cuál es el problema? Que la gente hoy está tan ávida. No sé si la palabra es de cariño, tan ávida de sentir que en realidad puede haber una esperanza y necesita ese abrazo. Necesita muchas veces el consuelo, porque cuando se acercan y nos abrazan, muchas veces miramos lágrimas en sus ojos y el abrazo es casi inevitable. Es como el decirles, aquí estoy,
Entonces se vuelve muy difícil. Nosotros, claro, tratamos que las personas que estén cerca de nosotros, que tengan su mascarilla, Claro. que se protejan, que Claro. tengan que cumplan Pero hay con los momentos que son requisitos. difíciles, ¿verdad, doña Pero Xiomara? se Sí. vuelve muy difícil, Sí, difícil. se vuelve muy difícil. ¿Cómo estamos para las elecciones? ¿Está lista? ¿Va a ganar? Estamos listas. Estamos listas y preparadas. Vamos a ganar las elecciones. Siento que hay un pueblo convencido, un pueblo que en este momento, en las condiciones en que hoy nos encontramos, y que se vuelve, creo que con mucha más seguridad, que el pueblo tiene que esperar y ver quiénes son los que estamos participando y qué es lo que estamos proponiendo. Pero también tiene que ver el compromiso que cada uno de nosotros tenemos. Y en este caso, Edgardo, yo quisiera compartir contigo que yo tengo un compromiso muy grande con el pueblo hondureño. Un compromiso que sobrepasa a cualquier otra aspiración. Lo he demostrado en todo el trayecto de mi vida. En el 2013, pues iniciamos en un partido recién conformado, ganamos las elecciones, el fraude nos las arrebató. En el 2017, cuando el pueblo decía, bueno, nos hicieron fraude, entonces quiere decir que debemos de construir una alianza partidaria, porque en el 2013 fue una alianza con los sectores sociales. Entonces construyamos una alianza partidaria. Y era esa voz que la escuchabas tú en cada rincón del país, cada vez que llegabas a algún lugar te decían, mire, si no nos unimos los partidos, no vamos a poder vencer. Y fíjate bien, no al Partido Nacional como partido porque se pretenda pensar que es un partido grande. Es vencer el fraude, ese fraude que producen y que provocan para mantenerse en el poder. Y construimos una alianza. Y en ese momento, donde era una demanda del pueblo, donde el pueblo decía alianza. Y nos sentamos en aquel entonces con Salvador como PAC, con el Pino, con Guillermo Valle, y vimos la posibilidad de construir una alianza, pero también darme cuenta que no iban a ceder para respaldarme a mí. Mi compromiso con el país era ceder lo más preciado que puede alguien recibir de un pueblo y de un partido que te cede con su voto, con su respaldo, una candidatura a la presidencia de la República. Y en aquel momento me despojé de ese bien tan preciado para construir esa alianza. Bueno, quedamos con un sinsabor en nosotros, en nuestro pueblo, porque prácticamente la lucha que estábamos haciendo para hacer que se respetara la voluntad del pueblo en las calles, prácticamente nos dejaron abandonados. Salvador dijo, mi papel aquí en esto ya terminó. En este momento, nuevamente, volvemos a participar. Y estoy totalmente convencida con este respaldo que hemos recibido y ese compromiso que hemos ido adquiriendo con el tiempo. Desde que comenzamos en el gobierno del Poder Ciudadano como primera dama, de conocer las necesidades del pueblo, de poder estar de cerca con la realidad que vive Honduras, ese compromiso que lo adquieres, y luego, después del golpe de Estado, cuando la gente, en el momento en que yo quedo sola con mi familia, me acompaña. Y empezamos a luchar por el retorno a la democracia. Comenzamos a luchar por el respeto a los derechos humanos. Comenzamos a luchar por recuperar
los bienes más preciados que como hondureños y hondureñas tenemos, que es la libertad, la justicia, la paz. Y hoy, mira, 12 años y seguimos en esta lucha. Hay quienes dicen, de entre los analistas políticos aquí en el país, que si no es, en estas elecciones también, al igual y como en 2017, que si no es a través de una alianza, o que ya no se hizo la alianza, pero que si no era una alianza de todos los partidos de oposición, va a ser difícil ganarle al Partido Nacional en estas próximas elecciones del 28 de noviembre. ¿Qué responde usted a eso? Bueno, es que las condiciones en este momento son diferentes al 2013 y al 2017. Hoy tenemos una tarjeta de identidad nueva. Hoy tenemos un censo nuevo. O sea, que en este momento, con este nuevo censo, ya no van a votar los muertos. Y los vivos que antes no votaban porque no aparecían en ese listado, hoy sí van a votar. Hay una gran diferencia y esta diferencia comienza cuando Libre forma parte de los órganos electorales. Eso marca la diferencia. ¿Por qué? Porque la representación de Libre hace que luchemos por la transparencia. Usted lo que necesita para ganar es lo que me decía hace un momento, que el elector asista a votar. Así es. Usted lo que necesita para ganar es que hay una votación masiva. Masiva. Que entiendan su discurso. Así es. Y que voten por usted. Así es. Número uno, o sea, que hay una asistencia masiva a las urnas. Así es. Porque no solo con una asistencia masiva puede ganar la oposición, en este caso usted, doña Xiomara, por un lado, y vota fraude también. Bueno, ¿y qué es lo que te da esa asistencia masiva? La confianza, la garantía, que vas a asistir y que se te va a respetar tu voto. Esa garantía. Pero estoy seguro que usted va a estar con un ojo abierto, o sea, con un ojo cerrado, pero con el otro abierto, ¿verdad? Para evitar el tema del fraude. Indistintamente de que tengamos un nuevo censo y que tengamos una nueva tarjeta de identidad, porque ahí he escuchado de que están queriendo decir también, no sé si usted está de acuerdo con eso, que igual se pueda votar con la nueva que con la vieja. Sí, imagínese. Qué terrible, ¿verdad? Mire, nosotros no podemos dudar que los juanorlandistas están tratando de evitar y desacreditar el proceso electoral. Empecemos por ahí. ¿Por qué? Porque ellos ya se dieron cuenta que van para afuera. Ellos ya se dieron cuenta que estamos hartos, que el pueblo está harto de vivir como estamos viviendo en este momento y que definitivamente tienen que hacer algo para mantenerse en el poder. Y si no, miremos lo que ha pasado, pues. Imagínense que en el 2013 firmamos un acuerdo con Naciones Unidas cuando fuimos candidatos, y yo fui candidata, de que en ese año que se iba a iniciar, el presidente o la presidenta que asumiera el poder iba a comprometerse para aprobar una nueva ley electoral. ¿Y cuántos años han pasado desde entonces? Entonces, ahora, ¿qué es lo que vimos? Una ley electoral que fue aprobada un día antes de la convocatoria a las elecciones. Todo el atraso que se le dio fue manipulado. Después era la dilatoria para la aprobación del presupuesto que significaba los instrumentos que iban a servir para poder cumplir con ese plan, con esa ley electoral. ¿Cuánto tiempo se tardaron en aprobarlo? Creo que 45 días para hacerlo. Y lo aprueban, pero toman la decisión de que esos fondos van a ser manejados por el mismo dictador. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos están tratando de ir poniendo obstáculos para poder detener el proceso electoral. Pero elecciones van a haber. Elecciones van a haber, yo tengo la confianza, y se lo digo así claramente, Edgardo. Yo tengo la confianza, en primer lugar, en la comisionada Rixi Moncada, que es una mujer de la cual yo me siento orgullosa, de ver su actuar, de ver la transparencia, el carácter que ella tiene para
luchar por la transparencia de este proceso electoral. Y yo siento como que ella en sus participaciones, en sus palabras, está hablando por el pueblo. Igual también he admirado la participación de Ana Paola Hall, que también como mujer ha adoptado una posición muy firme. Y eso nos da confianza. Nos da confianza porque ellas mismas están denunciando cuáles son los atropellos y cuáles son los contratiempos que se están dando para que el proceso electoral se lleve a cabo con transparencia. Mencionó usted a Salvador Narral hace unos minutos y lo he visto, usted también lo ha visto, seguramente lo ha escuchado, que en reiteradas ocasiones su discurso más reciente es libre, Partido Nacional, Partido Liberal son lo mismo. Yo soy la diferencia. ¿Qué responde usted ante eso? Bueno, había que esperar qué dice mañana, porque hoy dice una cosa y mañana dice otra. Entonces, no sé, había que ver cuáles son las posiciones que él tiene. Mire, yo le voy a decir algo. Aquí sí hay una diferencia. Y esa diferencia el pueblo tiene que entenderla, porque son dos propuestas. Las propuestas que está presentando unos candidatos que dice que es diferente, pero que representa el oficialismo. La propuesta que está presentando también los que se llaman oposición, pero que defienden lo que hoy el statu quo, defienden que no debe de haber cambios en nuestro país, que están proponiendo seguir haciendo más de lo mismo, poniendo parchos, igual como se han venido haciendo en estos últimos 12 años, y ya sabemos que los resultados siempre van a ser los mismos. Y la propuesta que nosotros estamos haciendo. Y la propuesta que usted está haciendo, doña Xiomara, es: creo firmemente que el camino del socialismo democrático que propone Libre es la solución para sacar a Honduras del abismo en que hoy nos ha enterrado el modelo neoliberal, la dictadura y la corrupción. Sus declaraciones de hoy. Así es. Esa es la verdad. Cuando se hace referencia al socialismo democrático, la gente piensa en Cuba, piensa en Venezuela, piensa en Nicaragua. Usted lo sabe, doña Xiomara, que es así. Sí. No puede ser de otra manera. Sí. Y dice, ¿vamos a estar nosotros en una situación igual a Venezuela, Nicaragua, Cuba, por ejemplo? Mire, yo creo que tenemos que definir primero en cómo estamos. Nosotros en este momento tenemos una crisis muy grande. Es una crisis estructural y tenemos una crisis humana en nuestro país. Y definitivamente, Edgardo, yo creo que nadie puede desconocer lo que hoy vive el pueblo hondureño. Yo no sé qué sientes tú cuando ves las caravanas donde sale nuestra gente a buscar soluciones para su vida. Yo no sé cuál es tu sentimiento. Es cierto que siempre han habido jóvenes especialmente que salen a buscar el famoso sueño norteamericano. Pero en este momento no está sucediendo eso. En este momento lo que está sucediendo es que nuestra gente, nuestro pueblo está saliendo de nuestro país, huyendo, porque este modelo que se está implementando en nuestro país, que se ha implementado, no le da las respuestas que ellos necesitan. Y yo te lo digo como madre, yo siento el dolor que es de ver cómo muchas mujeres ya no salen solas, salen con su familia y con sus hijos, arriesgando el todo, exponiéndose a maltratos, a violaciones, exponiéndose también al desprecio, a ese desprecio que te da el no tener el arraigo de tu patria, el de no estar en tu país, el desprecio, la discriminación,
que se vive cuando se sale de Honduras. Y se van, y bueno, tú estás en un medio, en este medio, que han entrevistado especialmente a esas personas que están viajando. ¿Qué es lo que dicen? Estamos viajando por la inseguridad. Estamos viajando porque no tenemos respuestas para empleo, porque no tenemos salud, porque no tenemos educación. ¿Y tú crees que a esa gente no le duele irse de este país? Claro que le duele. Claro que le duele. Ellos quisieran quedarse. O vas a aldeas donde no hay jóvenes, donde lo que encontrás ahí son abuelos y abuelas que están cuidando a sus nietos pequeños. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este es un modelo que excluye, que este es un modelo que explota, que expulsa a los hondureños y a las hondureñas, y que es un modelo que no le está dando las respuestas que el pueblo necesita. Hoy nosotros estamos planteando un modelo diferente, que no se copia a ningún otro modelo de otro país. Un modelo que debe de estar hecho a la medida del pueblo hondureño. Un modelo que para nosotros signifique el poderle dar a un niño, a una niña, la oportunidad de tener una educación, al igual que el resto, de calidad. Si me preguntas qué es socialismo democrático, eso es. El hecho es que una mujer que hace el mismo trabajo que un hombre tenga el derecho de tener el mismo salario. Es que aquella persona que tiene la oportunidad de poder trabajar, que en realidad sirva para que este Estado genere esas condiciones para el bien y poder salir de las condiciones en que se encuentra, para tener bienestar. O sea, la misma Constitución te lo dice. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para nosotros el fin primordial es el ser humano y que todo lo demás gire alrededor de él. Tenemos que ir a una pausa comercial. Claro. Y quiero dejarle dos preguntas en el aire. La primera es, ¿cuál sería, si usted lo tenía definida, la primera medida que usted adoptaría una vez con la banda presidencial? Y lo otro, para unos hay reelección presidencial, para otros no hay reelección presidencial actualmente en Honduras. Yo quiero saber cuál es su posición al respecto. Y que de usted ganar las elecciones el 28 de noviembre, ¿usted se plantearía una reelección presidencial? Ya regresamos. Muy bien, excelente. Gracias, doña Xiomara, por acompañarnos esta noche aquí en el programa. Tengo 4 preguntitas para usted y quisiera, por favor, en aras de avanzar un poco en el tiempo. Exactamente, por favor. La primera, ¿cuál es su posición con el tema de la reelección presidencial? Opuesta totalmente, es ilegal. Por lo tanto, no en su gobierno, ¿usted se replantearía la reelección presidencial? Nunca. Nunca. Porque soy muy respetuosa de las leyes. Porque considero que en este momento, donde ilegalmente aprobaron la reelección, han trastocado la misma Constitución en los artículos pétreos. Otra pregunta. ¿Cuál sería la primera gran medida que usted firmaría, el primer decreto, algo que diría usted, esto va a ser la punta de lanza de mi gobierno? Bueno, yo creo que en primer lugar lo que tenemos que hacer en este momento es sacar la dictadura. Eso es lo primero. Sacar la dictadura para entonces iniciar un gobierno de reconciliación, Edgardo. ¿Por qué? Porque nuestro país, nuestra sociedad está dividida. En los últimos años, desde el golpe de Estado, no hay respeto, no creemos en nadie. Hace falta en realidad reconciliarnos como sociedad y como pueblo. Una casa dividida no prospera. Y eso para nosotros es necesario. Entonces, un gobierno de reconciliación, de sentarnos con todos los sectores
y de buscar en realidad las respuestas que Honduras necesita para la crisis en que hoy estamos viviendo. Usted manifestó que considera que hay condiciones distintas para ir a este proceso electoral con el tema del nuevo censo, con el tema de la nueva tarjeta de identidad, aunque siempre hay, usted sabe, Sí. rumores de esto y de lo otro. Pero ¿considera usted que son distintas las circunstancias en ese Sí. tema electoral en función de 2017 y 2013? Así es. Sin embargo, ¿usted teme, por ejemplo, que en el transcurso de estos 80 días que restan para las elecciones hayan otras circunstancias que pongan en riesgo el proceso? Sí, y quedó una pregunta tuya en el aire cuando me decías con respecto a las alianzas. Sí. Nos quedamos en el aire de darte una respuesta. Yo, después de las elecciones primarias, yo convoqué para construir una alianza de la oposición. Convoqué a Luis Zelaya, convoqué a Salvador Narrala, convoqué a Yanni Rosenthal. Y bueno, Luis Zelaya manifestó que él no iba a asistir. Salvador, lo que recibí fueron insultos, descalificaciones. Yanni fue el único que asistió. Y nos sentamos con Yanni a buscar esa unidad y esa alianza. Al final, Yanni lo que propuso fue un plan B para que en noviembre se definiera quién iba a ser el presidente. Pero la alianza que nosotros estamos construyendo es con el pueblo. Y la estamos haciendo con todos los sectores sociales. Lógico, hemos sentido y hemos recibido ese respaldo. Y ahí en este plan vas a ver reflejado muchas de las propuestas de que estas organizaciones sociales han elaborado para que sea incluido en este plan de gobierno. Nosotros hemos pretendido que en este plan de gobierno deje de ser el plan de gobierno de Xiomara y del Partido Libre, que se convierta en el plan de gobierno del pueblo, como una solución a los problemas que hoy estamos viviendo. Me preguntas del proceso electoral. Sí, es que el Partido Nacional y especialmente los juanorlandistas van a seguir buscando los mecanismos para evitar y desacreditar este proceso electoral. Y ellos van construyendo eso, ¿no? Nosotros vemos en este momento, cuando se elabora una ley electoral donde se plantea que la representación en las juntas receptoras de votos van a estar 5 partidos, en donde estarán los 3 partidos que tuvieron más votación en las elecciones del 2017 y 3 partidos que en realidad nos hemos sometido a un proceso primario e interno. O sea, nosotros no escogemos nuestros candidatos en asambleas o por señalamiento, sino que vamos a un proceso electoral. Hoy la pretensión es que 14 partidos estén formando. O sea, que haya 14 propietarios y 14 miembros, suplentes. Exacto, 28 personas 28 en la mesa. personas en la mesa. Y yo le voy a decir algo. Hay que recordar lo que pasó el sábado cuando se iba a hacer el sorteo. Allá en el Infop. En Infop. Aquí en Tegucigalpa, sí. ¿Quiénes fueron los que...? Los que se revolvieron fueron los partidos. Que arrebataron. Los de estos partidos nuevos. Los partidos de estos partidos nuevos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que posiblemente lo que están pretendiendo es hacer ese mismo caos que llevaron a cabo en el Infop. Entonces, El día de las elecciones. el día de las elecciones. Con el contubernio de estos partidos. Claro, ¿para qué? Para deslegitimar el proceso electoral y para justificar posiblemente la anulación de esas elecciones. Eso es muy grave lo que nos está diciendo claro esta noche que sí, usted. Claro, O sea, es que de ellos podés esperar de todo. De ellos podés esperar de todo. Pero yo sí le quiero decir al pueblo hondureño, y decírselo así de claro, esta es la oportunidad de todos los hondureños. Nosotros tenemos que aprovechar esta oportunidad, porque es ahora o nunca. Porque hoy es hoy y no mañana. Porque 4 años más este pueblo ya no aguanta con estas condiciones en que hoy estamos viviendo.
Entonces es necesario que el pueblo se una y podamos expresarnos en estas elecciones para poder asistir y poder sacar esta dictadura que tanto daño nos ha ocasionado a todos, a todos. Es necesario entonces tener confianza. O sea, yo quisiera que sintiéramos esa esperanza de que faltan apenas 83 días para cambiar el rumbo de nuestro país. Y decirte que somos el partido más fuerte de la oposición. Somos el partido con mayor organización y estamos no solamente listas y preparadas para asumir el poder de la nación y poder entonces cambiar lo que hoy estamos viviendo. Y por cuando te digo que estamos listas y preparadas, es por la experiencia vivida. Es que yo fui parte del gobierno, del mejor gobierno que ha habido en los últimos años, del gobierno del poder ciudadano. A mí me tocó conducir el programa más sensible de la reducción de la pobreza. Fui parte, o sea, el ser primera dama generalmente es una figura. En el caso mío, fui parte del gobierno. Por primera vez una primera dama es parte del gabinete social. Y nosotros estuvimos ahí, coordinando todas las acciones. ¿Para qué? Para darle respuestas a la pobreza, donde se logró tener crecimiento económico como nunca en la historia de nuestro país, donde se logró la reducción de los precios de los combustibles, donde había un precio justo de un salario mínimo acorde a la canasta básica, donde teníamos la oportunidad y la empresa privada tenía la oportunidad de poder crecer. Había justicia social, porque llegabas a las casas y encontrabas que esas familias, cuando llegaban con su recibo de energía eléctrica, llegaban a un banco a pagar ese recibo, les devolvían 80 lempiras. Porque en las escuelas había merienda escolar, porque en las escuelas habían matrícula gratis. O sea, todos los niños y las niñas asistieron a las escuelas, tenían la oportunidad de poder asistir a las escuelas, donde se logró un programa de integración, de intervención, pero de forma integral, para poder reducir la pobreza en nuestro país, la extrema pobreza en nuestro país. Eso no se ha logrado en ningún gobierno como lo hicimos en el gobierno del presidente Zelaya, en el gobierno del Poder Ciudadano, y ese es un programa del cual yo logré coordinar, y con eso te estoy diciendo, tenemos capacidad para gobernar, porque conocemos los problemas de nuestro país, y hoy estamos haciendo un planteamiento claro, un planteamiento que para el pueblo es la solución para los conflictos que tenemos, un gobierno de integración nacional, la creación de un gobierno de integración donde participemos todos, donde comencemos por la construcción de un Estado de Derecho, de una verdadera democracia, de una democracia participativa, Edgardo, que se nos consulte, que seamos parte de este desarrollo que el país necesita. ¿Por qué? Porque yo sí confío en la sabiduría del pueblo. Porque sí lo he vivido y lo he visto lo que significa cuando los pueblos son partícipes y son los que deciden cómo es el futuro que ellos quieren. Esa realidad que me ha tocado vivir y esa garantía es la que nos permite hoy decirle al pueblo: sí hay soluciones, sí hay esperanza para una Honduras diferente y para una Honduras mejor. Muchas gracias, doña Xiomara, por haber estado con nosotros esta noche. Gracias. Y seguramente vamos a seguir conversando más sí. adelante, más cerca de las elecciones. ¿Le parece? Así es, claro. Con todo gusto, aquí vamos a estar. Gracias, doña Xiomara Castro de Zelaya, candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación. Ya volvemos. Don Julio Raudales es economista, expresidente del Colegio de Economistas de Honduras, actualmente es vicerrector académico de Asuntos Internacionales. De Relaciones Internacionales. De Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
Muchas gracias, Julio, por estar con nosotros esta noche. Encantado, Edgardo, como siempre. Dos preguntas muy puntuales. Ya está con nosotros en unos minutos el doctor Omar Videa. Con lo último del COVID, no se lo pierda. Don Julio Raudales, ¿qué está pasando con este asunto de EEH y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica? Esta intervención, este asunto de militares. Por favor, que todos podamos entender esto, porque usted lo explica no solo en blanco y negro, sino que muy claro, para que todos sepamos dónde estamos parados en ese tema. Es curioso, Edgardo, que en el 2016, cuando se firmó el contrato, el Tribunal Superior de Cuentas sacó un informe, fíjate, en el que vaticinaba 4 cosas. Decía, la primera cosa que puede suceder es que se va a descapitalizar a la ENE porque la inversión que este contrato requiere son 1.700 millones de dólares, de los cuales 1.300 son para pagos fijos y 400, más o menos, estoy dando números redondos, son para inversión. Es decir, 1.300 para pagos fijos y 400 para inversión. Segunda cosa, la presión que ejerza el pago de este contrato puede hacer que las tarifas suban. Tercera cosa, esto puede generar un conflicto que va a hacer que el pueblo hondureño tenga que pagar una gran cantidad de dinero. Eso es lo que más o menos se está cumpliendo. Prácticamente estos 3 vaticinios que hizo el Tribunal Superior de Cuentas allá en el año 2016, cuando se acababa de firmar el contrato, pues se están cumpliendo. Y un elemento importante, Edgardo, es que definitivamente es muy probable que esta situación que se está viviendo con la intervención de la empresa Energía Honduras provoque un juicio internacional. Hay una nota de parte de la Cancillería colombiana que envió al gobierno hondureño en donde anuncia la enorme preocupación de parte del gobierno por lo mal que se ha estado manejando el tema del contrato de Energía Honduras. ¿Y el contrato de EEH era para que EEH hiciera qué? Fundamentalmente para que redujera las pérdidas, que en aquel momento, Edgardo, estaban en 33% y que en este momento están en 37.5%. Fíjate, y quiero decir 2 cosas muy rápidamente. Hemos vivido 2 momentos antes de ese contrato, en donde se redujeron las pérdidas del ENE. El primero fue en el año 1998, cuando un proyecto que no sé si nuestros televidentes recuerdan, que se llamaba 7 Ciudades, hizo una inversión de 60 millones de dólares, 60 millones de dólares, Edgardo, y redujo las pérdidas de 28 a 21%. Luego se descuidó el proceso, entró un nuevo gobierno y entonces volvieron a aumentar las pérdidas y hubo un segundo momento. En el año 2007 se intervino la ENE nuevamente, pero la misma empresa, y lo mismo sucedió también en el 98, la misma empresa, sin necesidad de contratar a un tercero, ¿no?, sin necesidad de contratar a nadie, con sus propios recursos y haciendo gala, esta vez, no la primera vez, pero esta vez, de tecnología nueva. La primera vez se hizo con tecnología tradicional, ¿verdad? Simplemente se pusieron cuadrillas y se buscó la forma de reducir las pérdidas. Pero esta vez, Edgardo, se redujo haciendo un ensayo con medidores digitales y cosas de este tipo, y las pérdidas se redujeron de 25 a 20%. La primera vez, repito, de 28 a 19% en el 98. La segunda vez se redujeron en el 2008 de 25 a 20%. Aquí la idea es entonces, Edgardo, y la pregunta obligada que hay que hacerse es ¿por qué, si con los recursos propios de la empresa 2 veces hemos ensayado reducir las pérdidas y se ha logrado, y lo que se requiere es voluntad política para que este proceso continúe y no vuelva a descuidarse de nuevo, por qué esta vez tuvimos que contratar una empresa por 1.700 millones de dólares, tercerizando y metiendo un fideicomiso en un banco y con la pretensión de que la empresa redujera las pérdidas del 32%, y esa fue la promesa, al 20%. Lo que se suponía es que para el año 2023, que termina el contrato, las pérdidas se iban a reducir al 20%. Y un elemento adicional, Edgardo, que también hay que mencionar, y es que aún reduciendo las pérdidas al 20%, Honduras sería el país que tiene más pérdidas en Centroamérica, en sus empresas de energía eléctrica, porque Costa Rica tiene sus pérdidas apenas en 10%. Y Nicaragua, que es el país que después de Honduras tiene más pérdidas en Centroamérica, tiene apenas 17%, bueno, digo yo apenas, 17% de pérdidas. Entonces, ¿cómo es posible que hayamos caído en esta situación después de que se prometió tanto cuando se contrató Energía Honduras, en un proceso que desde mi perspectiva también inició muy viciado, porque solamente se presentaron 2 empresas a la licitación,
una de las empresas se retiró y luego fue recontratada como supervisor. Esto también es muy extraño. O sea, se presentan dos empresas a competir y luego una dice, ¿sabes qué? Me retiro y luego me contratas como supervisor, que es la empresa canadiense. Entonces, prácticamente fue una adquisición directa la que se hizo con este contrato. Hicieron varios arreglos. La idea, repito, y esto tiene que mantenerse fijo en la mente de nuestros televidentes para entender bien el problema, la idea era que las pérdidas técnicas y las pérdidas por robo o las pérdidas administrativas de la empresa, que son por las ineficiencias mismas de la empresa, se redujeran. Lo que más pérdidas produce a la ENE son las pérdidas estas administrativas, que se dan por el robo, que se dan por problemas de desorden administrativo y otras cosas, ¿no? Fallas en la medición. Eso es más o menos, de acuerdo a la información que da la misma Empresa Nacional de Energía Eléctrica, es más o menos un 22%, solo de pérdidas por robo y por pérdidas por deficiencias administrativas, y un 15%, dice la empresa, por pérdidas técnicas, ¿verdad? Las pérdidas técnicas siempre se tienen que dar, pero no tienen que ser tan altas. Pero la pregunta es, ¿EH acaso fue que no cumplió su compromiso? Pues definitivamente, está claro. O no cumplió con su cometido o no le permitieron cumplir su cometido? Bueno, las dos partes dicen una y otra cosa, ¿verdad? Es decir, el gobierno alega que la EH no cumplió y EH alega que el gobierno no le cumplió. Y ojo, hay que decir algunos elementos en este sentido, Edgardo. Primero, es cierto, y vos que llevas noticias lo sabés, que por ejemplo los técnicos de la EH entraban a hacer algunos cortes o a realizar revisiones en medidores, les incendiaban los carros, por ejemplo, en un barrio marginal. Eso sucedía. Entonces la empresa pedía al gobierno que por favor siempre fueran acompañados por una patrulla para evitar que sucedieran estas cosas, y el gobierno, dicen ellos, no cumplió, ¿verdad? Otra cosa que tampoco, digamos, eso no fue algo que estuviera en las manos de todos, pero definitivamente el año pasado, hay que recordar, Edgardo, el gobierno decretó que a nadie se le cortara la luz. Por lo tanto, hubo 5 o 6 meses del año, no sé si más, en donde simple y sencillamente se le dijo a la empresa, no corte la luz. Entonces, la empresa tiene alegaciones como esa, y la más importante de todas, Edgardo, que es un problema de contrato, es que en el contrato se establece que a la empresa se le deben de pagar 14.5 millones de dólares por concepto de pago a la empresa, y el gobierno únicamente le ha estado pagando 10.5 millones o 9.5, no recuerdo bien la cifra. Entonces, la empresa alega que el gobierno no lo ha estado cumpliendo y que por eso ellos no han podido cumplir. Y ahora, ¿esta intervención implica que la EH va a demandar al Estado de Honduras? Pues es casi seguro, ¿verdad? ¿Y quién va a pagar esa Pues demanda? la va a pagar vos, la voy a pagar yo, y la van a pagar todos los televidentes que nos están viendo ahora en su factura cuando pues el gobierno tenga que hacerse cargo de estos 800 millones de dólares. Y una cosa que hacía referencia el licenciado Raudales es esta nota que ahí me llena de, no sé, vergüenza, podríamos decir, preocupación. Yo lo que creo es que el gobierno de Colombia está haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Sí, pero lo que quiero decir es que esto ya lo conoce el mundo. Correcto. O sea, esto lo conoce el mundo. Esta es una nota de la Cancillería colombiana al gobierno de Honduras. Y ahí subrayado, entre otras cosas, dice que manifiesta su más profunda preocupación por la intervención de que ha sido objeto la empresa de energía de Honduras, SADCB, que no encuentra explicación a la actuación de la Superintendencia de Alianzas Público-Privadas de Honduras, entidad que adelanta la referida intervención con la participación de miembros del Ejército. Y este párrafo también sumamente importante, que está subrayado todo en amarillo. Este ministerio considera que tales actuaciones minan la confianza respecto a la seguridad jurídica para los inversionistas extranjeros en Honduras y va en contravía con los esfuerzos adelantados por nuestros gobiernos para incrementar el clima de comercio e inversión entre los dos países. Extraña además que en un procedimiento administrativo hubiese estado acompañado con un dispositivo de la fuerza pública. Es decir, aquí yo no estoy ni defendiendo una ni defendiendo otra, lo que estoy diciendo es algo se está haciendo mal. Que se ve feo, eso es lo que estás diciendo. Definitivamente. Se ve horrible, ¿verdad? Claro. Y definitivamente la imagen de Honduras, que de por sí no es buena ya en el exterior, está siendo manchada. Edgardo, entre el 2016 y el 2020, según el Foro Económico Mundial, Honduras bajó 22 puntos en el ranking de competitividad global. Y lo que más me preocupa de todo esto es que el rumor, yo no sé si será cierto, tal vez usted tiene mejor información, licenciado Raudales, es de que le quitan este contrato a EH para dárselo a otra empresa local.
Bueno, eso todavía sigue siendo un rumor y yo creo que no sería conveniente especular esto. Acá... No, pero sí ponerlo como un escenario probable. Es correcto. Mira, acá hay tres escenarios, Edgardo, ¿no? Y hay que ver, en estos próximos días vamos a saber cuál de ellos es el que se cumple. El primero es que la empresa es intervenida y en efecto los resultados de la intervención son inapelables y la empresa tiene que decir, tienen razón, yo fallé y punto y aparte. Olvidémonos del asunto, rescindamos el contrato, yo no cumplí, ¿verdad? Ese es un escenario. El segundo escenario es la empresa demanda, como es lo que parece que está amenazando con hacer ahora, ¿verdad? Y la demanda se va a ir, vamos a pasar varios años a la expectativa hasta que se diga Honduras va a pagar 1.300 millones de dólares más sus intereses moratorios y todo lo demás a esta empresa y eso, repito, va a salir de nuestra bolsa, ¿verdad? Y lo tercero es que de repente va a aparecer un gran componedor, un gran héroe nacional, ¿verdad? Que va a ser designado en estos días, ¿verdad? Probablemente muy oportunamente y que va a arreglar el problema. Esos son los tres escenarios que Pero te puedo arreglar plantear. el problema a favor de quién. Bueno, ellos se van a arreglar, es decir, va a haber un mediador que de hecho el contrato también establece que debe haber una mediación, ¿verdad? Que hay una mediación y que no ha querido ser utilizada en este caso. Entonces, todavía es tiempo de que pueda venir esa mediación. Entonces, lo que te digo, ahí está el tercer escenario, en donde aparece alguien que sabiamente los convence a los dos de que se arreglen. O el cuarto escenario, que sacamos a EH, pero metemos a esta. Quitamos este contrato de EH y metemos esta Pero otra empresa. eso nos regresa al segundo escenario, Edgardo, que es La que demanda. la demanda y que no lo vamos a quitar de encima. Así es. Don Julio Raudales, muchas gusto, gracias como por siempre, ponernos bien Edgardo. claro esta situación y estos probables escenarios, que ninguno es favorable para Honduras. No, por supuesto. Y repito, hay dos cosas para terminar, Edgardo, que creo que es bien importante remarcar. El primero, la imagen de Honduras, esa nota lo deja claro, No, queda tremendo, dañada. tremendo, Vamos a tremendo. seguir cayendo en el ranking de competitividad, no va a haber inversión y por lo tanto no va a haber empleo y eso nos deja todavía peor en el mundo. Y el segundo, no puede ser, Edgardo, y yo quiero dejar esta reflexión en los hondureños y hondureñas que nos están viendo. No puede ser que Honduras siga siendo un país en el que el 20% de la población todavía no tiene energía eléctrica. Sí. Edgardo, un país que tiene 11 millones de celulares, o sea, una tecnología del siglo XXI, parece que está en todo el país, pero una tecnología del siglo XIX, que es la energía eléctrica, no la tiene todavía 1 de cada 5 hogares en el país. Esto hay que cambiarlo también. Don Julio, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta noche. Vamos a la pausa comercial, venimos con el doctor Omar Videa y solo un adelantito nada más de lo que veremos en unos minutos, lo que vamos a ver en unos minutos. Vea usted esta gráfica aquí. Mire, este es de enero, ojo, este es un dato de enero, óigalo bien, enero de 2021. ¿Había cuántos estables? 53% de los hospitalizados estaban estables, graves 40%. Y críticos, no, vamos con, esa es la de septiembre. Estamos hablando de la de enero. Póngame enero primero. Ven acá, ahí está. Enero teníamos 58 estables de los que estaban en los hospitales, 37 graves y 5 críticos, 5% críticos. ¿Cómo estamos hoy, en septiembre? Los estables pasaron de 53, pasaron a 58. Los graves pasaron de 40. De 37 pasaron a 40. Y los críticos, que en enero estaban en 5%, hoy están en 7%. Es decir, pasó febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 7 meses. Y los pacientes que hoy están en los hospitales, hay más porcentaje de graves y más porcentaje de críticos de lo que teníamos en enero. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a la pausa comercial y regresamos. Fíjense bien, amables televidentes. Fíjense bien. Y estamos con el doctor Omar Videa. Doctor, como siempre. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos todos los domingos. ¿El doctor Miguel Serra Hoffman? Ah, no se pudo conectar. Muy bien, muy bien. Bueno, doctor Omar Videa, amables televidentes, ¿usted quiere saber cómo estamos con la pandemia? ¿Cómo estamos hoy, 5 de septiembre, con respecto a la pandemia? Bueno, estamos así. Vea usted la gráfica del 29 de enero, la aquí de la izquierda. El 29 de enero, fue un dato al azar, ¿va, doctor? Al azar. Al azar, un dato al azar. El 29 de enero, hospitalizados, según el termómetro de aquí de CAMI, el doctor Videa y 3030, había 1,007.
hospitalizados. Correcto. 1.007 pacientes hospitalizados. En los públicos, ¿verdad? En la sumatoria, en el reporte que hace, se suma Seguro Social y los hospitales públicos. Muy bien. 58% estaban estables. Estables. Graves el 37% y críticos el 5%. Eso en enero. 7 meses después, en septiembre, al 3 de septiembre es este El último dato. reporte El último reporte es del día viernes. del día viernes, porque no hay sábado ni domingo reporte, sino que esta mañana lunes dan el de los 3 días, sábado, domingo y lunes. De 1.007 pasa a 1.316, doctor. Sí. O sea, Y el hay incremento. más pacientes en los hospitales. Hay más pacientes en los hospitales. Muy bien. No, muy mal, quiero decir, perdón, muy mal. Y luego, en los estables teníamos 58, baja 53. Pero ¿cuál es el problema? Miren los graves, estaban a 37, hoy están a 40% de los hospitalizados están graves. Y el 5% estaban en condición crítica en enero y en septiembre el 7%. ¿Por qué, doctor? Porque tenemos un virus que ha presentado nuevas variantes y que se vuelve mucho más agresivo, en primer lugar. La transformación que el virus está teniendo nos está dando esos escenarios. Nos está dando escenarios en los cuales estamos viendo que la población desde los primeros días llega a un estado complicado. Y ya se comienza a reducir las personas estables, sino que estamos viendo personas que están en sala en condición grave. Si a usted le dicen que alguien está grave, por sentido común, usted se le imagina de que esa persona debería estar en unidad de cuidados intensivos, pero no está en unidad de cuidados intensivos porque no hay cupo. Entonces, se tiene que ingeniársela el sistema de salud, ubicarlo en una sala, instalarles alto flujo, pero en el reporte de la condición clínica de esa persona es condición grave. Cuando usted ingresa a un hospital, la mortalidad en países como Alemania, Estados Unidos, anda entre un 20 y un 40%. En una condición moderada que se hospitaliza. Cuando usted llega a una unidad de cuidados intermedios o cuidados intensivos, esa mortalidad aumenta. De hecho, en cuidados intermedios, la mortalidad está en promedio entre un 50 y 70%. Y si está en cuidados críticos, es un 90%. Entonces, la probabilidad de las personas que están hoy ingresadas a como estaba ese termómetro hospitalario en enero es totalmente diferente. Ahora, y le agrego el dato, para ese porcentaje de pacientes graves del viernes pasado, de anteayer, que está un 40%, bueno, un 47%, los graves Sí. están en riesgo de pasar a crítico. Correcto. Y no pasan a esa línea porque esa línea de críticos es unidad de cuidados intensivos. Porque no hay. Eso significa que las unidades de cuidados intensivos están al tope. Están al tope, principalmente en el interior del país. La pregunta es aquí, doctor, entonces, ¿qué ha pasado con el tema de la vacunación? O sea, ¿la vacuna no se ve reflejado en esto? No se ve reflejado porque recuerde que ya lo vamos a ver más adelante, solamente un 18% de la población, solo 2 de 10 aptos para vacunar tenemos el esquema de vacunación completa. O sea que para que se comience a ver el resultado de la vacunación, y no solo de la vacunación, sino que mantener paralelamente las medidas de bioseguridad y otras medidas que debe aplicar el gobierno, para que eso se comience a ver el resultado, tenemos que tener por lo menos el 80% de la población apta para vacunar, vacunada. Lastimosamente, y digo lastimosamente, eso es lo mínimo, porque ahora se habla de que debemos de aspirar a una inmunidad de rebaño de un 90% ante las nuevas variantes. Y otra cosa, en el caso de los críticos son los candidatos al tocilizumab. Desde los graves. Desde los graves son Desde los graves. pacientes Correcto. candidatos a tocilizumab. Correcto. Y el Totalmente. tocilizumab, decía la doctora Ciudad Pasosa el viernes pasado, Así es. en hoy mismo se está comenzando a racionar. No se le da a todos los pacientes, sino que ya comienza también a tener que decidir a qué paciente se le va a dar tocilizumab y a qué paciente no. Y ante eso, hay que decirlo, ya rondan fuera de los hospitales recetas de centros asistenciales públicos con la receta de tocilizumab. Este fin de semana yo tuve consultas que dónde se podía obtener tocilizumab de recetas de hospitales públicos. Claro, de si la doctora Tegucigalpa. Ciudad Pasosa lo dijo aquí. Se da la receta. Y ya lo denunció. He tenido Pero no pacientes que tienen que ir a buscar dónde conseguir el tocilizumab. Sí. Van a llegar más pacientes a la condición crítica
de los graves. Lo que se va a incrementar es ese porcentaje. Pero lo que va a incrementarse el porcentaje de críticos y de muertos. Por supuesto, eso es lo que se viene. Que ese es el problema. Graves, críticos, muertos. Y de estables a graves. Ojo, ojo. En este mes de septiembre y octubre usted va a ver esta gráfica, lastimosamente, que la sumatoria de graves y críticos va a superar los estables. Y eso viene para las próximas 2 semanas. Eso viene para las próximas 2 semanas. Usted me dice que en 15 días esta gráfica pudiera cambiar. ¿En qué sentido? Incremento de graves e incremento de críticos. E incremento de fallecidos, porque ese es el pronóstico lastimoso que tenemos que decir. O sea, permítame, a pesar de que ya agosto, como usted bien lo dijo desde el principio del mes de agosto, vamos a tener más casos que durante toda la pandemia, vamos a tener más fallecidos que durante toda la pandemia, y en efecto se cumplió. ¿Usted me dice que septiembre puede ser peor? En fallecidos sí. Y en casos no, porque nosotros ya llegamos al tope de la capacidad. En el análisis le habla de que la capacidad de detección, lo que se vio en el mes de agosto, fue lo máximo a lo cual podemos llegar. Pero lo crítico acá es los fallecidos. ¿Y sabe por qué? O sea, que vamos a tener la misma cantidad de casos de contagiados, probablemente menos, por efecto de la población que ya tiene 2 dosis. En Francisco Morazán. En las principales ciudades del país. En Francisco Morazán. Pero el resto de los departamentos no tienen esa ventaja. Por eso se ve el crecimiento ya. Principalmente en el y además que no Cortés. tienen la ventaja de la vacunación con 2 dosis, tampoco tienen la ventaja de tener los hospitales ahí listos, prestos para atenderles en el momento que requieran y de acuerdo a las necesidades que tengan. No hay contención en el interior comunitaria y no hay contención hospitalaria, que mucho ojo con eso. La contención hospitalaria le permite albergar a esta persona, darle un espacio, darle una oportunidad para recibir un tratamiento. Entonces me dice usted que en septiembre el pronóstico es que es muy probable que bajen los casos, los contagiados, pero van a aumentar los graves, críticos y fallecidos. Sí. Eso es lo que se viene, lastimosamente. Vamos a un corte comercial, ya volvemos. Mire, por favor, se lo suplicamos aquí junto con el doctor Videa. Cuídese mucho y cuide a su familia. Esté usted vacunado con 2 dosis o con 3 dosis, por favor, porque ya hay quienes se aplicaron la dosis de refuerzo, que ya debería comenzarse a aplicar aquí en Honduras a las personas de la tercera edad y del personal de salud, ¿sí o no, doctor? Sí, que ya en este mes de septiembre se cumplió los 6 meses. Murió un doctor que tenía las 2 dosis, el doctor apellido Reyes. Así es. Tenía las 2 dosis de Pfizer y se murió. Sí. Cuídese, por favor. Y cuando el doctor dice, mire, van a aumentar los graves a críticos y los críticos van a fallecer, porque mire cómo estamos ahorita. Hay Copán, Lempira, Santa Bárbara, Olancho, Comayagua, Choluteca, Cortés, Atlántido, Cotepeque, Valle. Hay 10 departamentos en rojo. ¿Qué significa esto? Que la letalidad, la mortalidad ha aumentado en los departamentos y la relación de casos entre los fallecidos en estos departamentos está igual al 2.6 o superior al 2.6 que la tasa de letalidad nacional. Entonces, ¿qué es lo que se nos avecina? El problema que tendremos en el interior del país, porque la pandemia está migrando. Y ahí, como repito, hay menos contención comunitaria y mucho menos contención hospitalaria. Entonces, ¿cómo se paga esto? Estos errores con vida, lastimosamente. Pero se puede prevenir, claro que sí. A nivel estatal, tomar las acciones. Y a nivel individual, bueno, en esta guerra ya estamos avisados. El otro tema, el vacunómetro en Honduras. Vamos con dosis de vacunas recibidas, por favor. Vacunómetro Honduras, que es exclusivo de hoy mismo, 30-30, y de CAMI, doctor Videa. Vacunómetro en Honduras. Las dosis de vacunas recibidas son 5.725.537. Se han aplicado 94%, 6% dosis sin aplicar. Dosis sin aplicar, que está pendiente para que se complete el esquema de segunda dosis o el esquema completo en un porcentaje importante de la población. Aquí hay que destacar que las iniciativas como el vacunómetro han funcionado, porque no se puede negar. Aquí se ha puesto. Sí, el vacunatón ha funcionado, las diferentes acciones que se han tomado, no solamente en las nosotros hemos estado apoyando y acompañando todo esto. Cualquier esfuerzo que se haga para vacunar a la población, nosotros lo vamos a acompañar.
Y hemos propuesto que se le facilite la vacunación y ya viene una propuesta más, que ya la vamos a hablar con usted. Pero vamos entonces al otro. ¿Qué porcentaje de la población tiene 2 dosis? Porque esa es la inmunidad. Sí. Que no me vengan con cuento a mí que hemos vacunado a 4 millones de personas, a 3 millones de personas que tienen inmunidad. No, no, no. El que tiene inmunidad vía vacuna, aquí en Honduras es el 18% de la población. Es decir, de la población que meta a vacunar, que es de un poquito más de 7 millones de hondureños. El 18% de esos 7.121.331 hondureños tienen las 2 dosis. Muy poco. 39% tiene una dosis. Y el 43% de la población en Honduras, ninguna. Sí, efectivamente. Lo que nosotros tenemos que buscar en esta primera línea, o digamos en este mes como se ha planteado, que en la primera quincena del mes de septiembre debería de al menos llegarse a completar un 45% con el esquema de vacunación completa. O sea, eso es lo menos que podemos esperar. E iniciar primera dosis este mes en ese 43%. Porque realmente, como usted bien lo menciona, las personas no deben de confundirse que con una dosis tienen la mitad de la protección. Ya se ha establecido, todas las vacunas con primera dosis hay una eficacia entre un 20 y un 30%. Pero cuando usted aplica la segunda dosis, lógicamente el porcentaje se incrementa hasta en un 50% en esa eficacia. Ojo, y le recuerdo, aquí nosotros somos pro vacuna. Por supuesto. Vacúnese. Somos pro vacuna, somos pro mascarilla, somos pro distanciamiento físico y social, somos pro uso de gel y lavado de manos, y somos pro también del profiláctico. Entre más medidas, anillos de seguridad usted se aplique a su alrededor, más difícil le va a ser a usted complicarse por COVID. Así es. Y ya vemos que si se llega a un escenario hospitalario, la situación se complica. Sí. Porque vemos un virus que es mucho más agresivo y que se tiene menos armas en su pelea. Porque cuando usted cae a hospital, usted necesita en más de un 50% el tocilizumab. Solo cerramos con esto. Póngame la gráfica. ¿Cuántas variantes de preocupación hay en Honduras del COVID-19? Hay al menos 4 variantes de preocupación. Las 4 hay menos principales. 4. Está la alfa del Reino Unido, la beta de Sudáfrica, la gamma de Brasil y la delta de la India. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros estamos pidiéndole, por favor, a la población? Vacúnese. Y al gobierno, a las autoridades de salud, vacunación comunitaria, vacunación en el interior del país, casa a casa. Una jornada nacional de vacunación contra el COVID que le puede durar una semana, pero casa a casa. Vayan a buscar a las embarazadas, pero a su casa. No las estén esperando en el centro de salud. Vayan a buscar al que solo tiene una primera dosis y no quiere ir por la segunda dosis. Vaya a buscarlo a su casa. Vamos a una jornada nacional de vacunación domiciliaria, comunitaria. Eso es lo que se necesita en este momento. Indiscutiblemente, en este momento no podemos quedarnos atrás a la saga en este combate. Y la vacunación es una buena alternativa que se debe de buscar en jornadas de vacunación domiciliarias, comunitarias, para llegar a las personas más vulnerables y poder proteger a los que no se pueden vacunar, que son los menores. A través de la vacunación nuestra, de los mayores de 12 años, protegemos a esa población infantil que no tiene forma de vacunarse, porque la vacuna todavía no está al alcance para ellos. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted por su atención, buenas noches y que estén bien.